Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, María Magdalena y María, madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y saliendo muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando había salido ya el sol. Y decía una a la otra: ¿quién nos apartará la piedra de la entrada del sepulcro? Y fijándose bien, vieron apartada la piedra, que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron un joven sentado a la diestra, vestido de blanco, y se asustaron. Mas él les dijo: no temáis, ya sé que buscáis a Jesús Nazareno crucificado. Pues bien, resucitó, no está aquí. Ved el lugar en donde le pusieron. Mas id y decid a sus discípulos y a Pedro que va a ir delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os le anunció. Pueden tomar asiento. La epístola es del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, purificaos de la antigua levadura, para convertiros en nueva masa, como ácimos que sois. Pues ved que ha sido inmolado Jesucristo nuestra Pascua. Celebremos, por lo tanto, este convite, no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y de corrupción, sino con los ácimos de la sinceridad y de la verdad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, purificaos de la antigua levadura, para convertiros en nueva masa, como ácimos que sois. Esas son las palabras que usa el apóstol San Pablo para la misa de hoy. Y es que justamente la resurrección implica un volver, un resurgimiento, pero un surgimiento distinto. Nosotros anoche en la vigilia pascual, que dicho sea de paso, recordamos que los que comulgaron anoche no pueden comulgar hoy porque cuenta como el mismo día. Anoche acompañamos a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el cirio pascual, el fuego nuevo que se bendice para encender el cirio pascual. El fuego nuevo que representa y simboliza la caridad en los corazones de los fieles, y el cirio que es nuestro Señor Jesucristo, que arde en ese amor de Dios. Lo acompañamos también en las distintas ceremonias de la noche, en las lecciones que hablan de la creación también, del comienzo del mundo. Acompañamos también en las letanías donde se pide a Dios por la intercesión de los santos que Dios tenga misericordia de nosotros. Hicimos la renovación de las promesas del bautismo. Y el bautismo justamente nos trae memoria el lavado por el cual uno pasa de la muerte a la vida, limpia la impureza, la inmundicia que tenía antiguamente en el alma para empezar a vivir una vida nueva, una regeneración. De hecho, el bautismo se conoce como la regeneración espiritual por medio del agua y de la palabra. San Pablo continúa también, dice: pues ved que ha sido inmolado Jesucristo nuestra Pascua. Celebremos, por lo tanto, este convite no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de corrupción, sino con los ácimos de la sinceridad y de la verdad. ¿Por qué habla San Pablo de esto? Porque para los judíos y también nuestro Señor Jesucristo lo dice en el Santo Evangelio, la levadura simboliza la corrupción. Dice: cuidaos, vigilad, no llevéis con vosotros, no participéis de la levadura de los fariseos, dice. Los apóstoles no comprendían, creían que hablaban del pan material, pero hablaban de la doctrina corrompida que corrompe las almas. San Pablo nos advierte entonces, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo surge la resurrección.
Y esa resurrección también tiene que tener efecto en nosotros. Por eso nos advierte, dejad esas viejas levaduras, esas viejas costumbres que te venían arrastrando, esa vida viciosa. Recordemos, San Pablo comúnmente se le conoce, de hecho, como el apóstol de las gentes. No predicaba a los judíos comúnmente, sino a los gentiles, es decir, a gente como nosotros, que no pertenecemos al pueblo judío, sino que venimos de la gentilidad y que conocemos por la misericordia de Dios la fe verdadera. Él le predica también a ellos y también a nosotros, dejad esa vieja levadura. La preparación anterior, toda la cuaresma que se hizo para la resurrección, fue una preparación para remover, para quitar todo aquello que impide el desarrollo de la semilla. Diríamos que la cuaresma fue la limpieza, la desobstrucción de la cañería, si nosotros usáramos algún ejemplo cotidiano. Para que el agua corra hay que destruir la cañería. Esas obstrucciones son los pecados, son los afectos a las cosas desordenadas que nosotros tenemos, las malas amistades, las malas lecturas, las cosas malas que vemos. Y también, por otra parte, las cosas buenas que no hacemos, por pereza, por negligencia, por no querer saber más porque voy a estar obligado a esforzarme más. Todas esas cosas vienen a formar parte de lo que San Pablo llama la vieja levadura, del viejo hombre. El hombre anterior, el hombre corrompido que viene de Adán. El nuevo hombre nace, resucita con Jesucristo. Hay un misterio que se manifiesta en toda la vida de nuestro Señor Jesucristo y que es profetizado ya de los antiguos. Esto es la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay símbolos, recordemos que la Sagrada Escritura se llama lo que dice el tipo y el antitipo, lo que es la figura, la sombra y la verdad que nosotros ahora vivimos. Nuestro Señor habla también de su resurrección comparando a la estadía del profeta Jonás 3 días en el vientre de la ballena. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre, así el Hijo del Hombre resucitará al tercer día. Habla y repite constantemente. Y todo gira en torno de un misterio que también se aplica a nosotros. Este misterio es el misterio de la muerte, el misterio de la resurrección, el misterio de la pérdida y el misterio de la ganancia, es decir, de aquello que se obtiene por medio de la renuncia de otra cosa. Es preciso, decía nuestro Señor una y otra vez, y los apóstoles no podían entenderlo, una y otra vez repetía que es preciso que el Hijo del Hombre sea maltratado, apresado, escupido, crucificado y muerto, para que después, mediante ese sacrificio, venga la glorificación, venga la salvación de nuestras almas. Y también la misma gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es conquistador y vencedor, pero porque peleó ese combate, es decir, pasó por la pasión. Dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, si el grano cae en tierra y no muere, no producirá fruto, pero si cae y muere, llevará fruto. Este grano justamente hacía referencia a sí mismo principalmente. Nuestro Señor Jesucristo vino a rescatarnos, a redimirnos, y lo hizo esta noche. Y hoy celebramos la Pascua de la Resurrección. Por eso la misa de hoy está llena de aleluyas. Volvió gloria, por ejemplo, las vestimentas, el órgano. Todo esto viene a acompañar la alegría de esta fiesta. Y es que nuestra fe, y San Pablo lo dirá más adelante, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay un hecho que muchas veces lo olvidamos, pero que es, diríamos, el fundamento del cual viene a afianzarse toda nuestra fe. Y ese era el motivo principal de la predicación de los apóstoles, y esto es la resurrección. Lo primero que los apóstoles predicaban era la resurrección. ¿Por qué predicaban la resurrección? Porque nadie se resucita a sí mismo. Veamos a alguien, denme un ejemplo de alguien que muerto haya vuelto a la vida por su propia facultad. Toda persona que muere inevitablemente por un desarrollo natural de todas las cosas se corrompe. El alma se separa del cuerpo, va a su destino, al cielo o al infierno. Si tiene que purificarse, va al purgatorio antes. Y el cuerpo queda aquí en la tierra.
se descompone, lo comen los gusanos, hiede. De hecho, recordemos cuando habla la resurrección de Lázaro, Señor, ya hiede, tiene olor feo, a podrido, porque eso es lo natural de todos los cuerpos que se descomponen. San Pablo dice también, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, y somos los hombres más desdichados de todos. Si nuestro Señor Jesucristo pasó por todo lo que pasó, por más que hizo los milagros, y después crucificado, muerto, no resucita, no vuelve a la vida, vana es nuestra fe, no tiene ningún sentido. Pero nuestro Señor Jesucristo resucitó, y ahí viene justamente el fundamento y la alegría de nuestra esperanza. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo entonces es el fundamento de la fe. Y por otra parte, Cristo es vencedor de la muerte, y como vencedor la muerte es inmortal. Él resucitó a otros y también a sí mismo se resucitó. Y si pasó por la pasión y no quiso bajarse cuando los demás le decían, baja de la cruz y creeremos en ti, es porque Él quiso redimirnos de esa manera. Recordemos que los judíos se le burlaban, meneaban la cabeza. Días atrás, el viernes pasado, hace 2 días simplemente, estaba pendiente en la cruz, pasaban, le meneaban la cabeza y decían, a otros has salvado, sálvate a ti mismo. Y Él podía hacerlo, podía hacer que cayera una lluvia de piedras de fuego, mucho más grande que la que hizo el profeta Elías. Podría aniquilarlos, devolverlos a la nada, hacer que se mueran instantes, pero no lo hizo. Pedía misericordia, Señor, perdónales porque no saben lo que se hace. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo quiso voluntariamente pasar por esa muerte, por esa afrenta. Y lo quiso para de esa manera también darnos ejemplos a nosotros. Él no tenía ninguna necesidad de sufrir, de padecer, porque recordemos que los padecimientos, todo tipo de pena que hay en el mundo es consecuencia del pecado original. Si no hubiese habido pecado original, no habría ni enfermedades, ni muerte, ni guerras, ni peste, ni nada de esto que hoy nos toca vivir. Pero Él quiso pasar por eso para darnos ejemplos. Quiso ser tentado, quiso pasar hambre, quiso tener sed, tener sueño. ¿Cuántas veces se dormía en la barca, había una tormenta, pero estaba fatigado de todo el día? La gente lo apretaba, no lo dejaba ni siquiera comer, porque quería escuchar su palabra o tocarle, o que su sombra pasara por él, de los milagros que hacía. Pero como Él quiso pasar por eso, también nos muestra el camino. Y también nos da fortaleza para seguir. Porque recordemos siempre, y esto es el motivo, la motivación que nosotros tenemos para seguir adelante. El camino de la cruz que siguió nuestro Señor Jesucristo no es el fin, sino es el medio. Es, diríamos, como una escalera que lleva al cielo. Nosotros no vinimos aquí para sufrir. Sufrimos por consecuencia del pecado original, pero ese sufrimiento para el cristiano, es decir, para nosotros, otros Cristos, es meritorio si lo sabemos sufrir bien. Si no renegamos, si no nos quejamos, si no maldecimos, si aprovechamos las oportunidades que tenemos cotidianamente, imitamos a nuestro Señor Jesucristo y estamos realmente cimentando la escalera que nos lleva al cielo. Comúnmente se dice, todo se puede, una frase que uno se la suele escuchar, todo es posible en esta vida, mientras uno, diríamos entre paréntesis, está vivo. Pero que alguien me diga que puede, que es posible, puede resucitar a muertos o resucitarse a sí mismo, absolutamente nadie. Y eso es una prueba, la prueba, diríamos, mayor de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, de su poder. Él mismo dice, yo moriré de tal manera y resucitaré tal día y de tal modo. Y en este punto cuando uno empieza a meditar las Sagradas Escrituras, los 4 evangelios que narran la resurrección de nuestro Señor, empieza a ver justamente cómo no pudo ser y cómo fue una mentira y un fraude aquello que dicen los judíos. El Evangelio según San Mateo nos cuenta y nos narra que no es el día de hoy. Nos dice que los soldados aterrorizados volvieron a hablar con los sumos sacerdotes y le dijeron la verdad, que vieron un ángel, que se postraron, quedaron aterrados y desde luego eso sería una prueba que
la resurrección tuvo lugar. Y la Escritura dice que ellos le dieron dinero, le dijeron no. Ustedes digan más bien que estaban dormidos y vinieron sus discípulos y lo robaron. Y después en el mismo Evangelio, en los Evangelios, se cuentan cómo estaba ahí. Se dice que cuando entraron los discípulos, recordemos que van corriendo, no pueden entender, no pueden creer, resucitó, pero era fuera. Si a nosotros nos dicen que un muerto, un pariente, un padre, un hermano, un amigo resucitó, lo tratamos como un loco, o una persona que por la tristeza empezó a delirar, digamos. Y así también lo veían los apóstoles porque no tenían la fe, estaban privados de esa fe edificante, de la luz del Espíritu Santo, tenían, digamos, ciegos sus ojos para entender las Escrituras. Y dicen que cuando fueron, en uno de los evangelios, cuando fueron San Pedro y San Juan, fueron corriendo juntos. Primero entra San Juan, pero llega San Juan, pero no se mete, espera ahí a la entrada, pero ve las vendas en el suelo. Después llega, un poco después, San Pedro, ingresa donde estaba nuestro Señor y dice que estaban las vendas tiradas, pero que el lienzo que cubría todo el rostro de nuestro Señor, acuérdense que los judíos, la manera de enterrar a su muerto era envolviéndolos, los vendaban todo el cuerpo. Lázaro también estaba de esa manera vendado cuando fue resucitado. Y dicen que los lienzos que cubrían el santo sudario estaba prolijamente doblado en un lugar. Es decir, si uno va a robar un cuerpo, lo que menos hace es tomar el cuerpo, quitar los lienzos del rostro y colocarlos en un lugar ahí. Esa es otra prueba más de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los apóstoles estaban ciegos, la Magdalena también no podía creer. Tiene ángeles frente a sus ojos, 2 ángeles, no los reconoce. Nuestro Señor Jesucristo se le presenta ahí, tampoco lo reconoce. ¿Dónde lo robaron a mi Señor? ¿Dónde lo pusieron? Creía que era el hortelano. Es decir, los apóstoles estaban sumidos en tristeza y esa tristeza los enceguecía. Pero nuestro Señor Jesucristo, justamente para consolarlos, para decirles, no, realmente resucité, le llama a María Magdalena y dice, María. Y ella, como conocía la voz de nuestro Señor, lo reconoce y dice la Escritura que se va a sus pies y la abraza. Y nuestro Señor, porque sabía la tristeza de todos, dice, no te detengas, no pierdas tiempo, ve a avisarle a los demás. Y en el Evangelio de hoy dice a San Pedro y los demás, aquel que le había negado justamente. Otro gesto más del amor de Dios nuestro Señor, aquel que negó lo nombra particularmente frente a los demás, diciéndole, te perdono. Ve y avísales que he resucitado y que nos veré en Galilea. Hay otra cosa más también que aquí ni siquiera se da en el Evangelio, pero que absolutamente todos lo dan por sentado. Y nosotros también podemos darlo como tradición, como lo más sensato y lógico que pueda haber. Si se le apareció a la Magdalena, a las santas mujeres, se le apareció a San Pedro, a los discípulos que iban a Emaús, a otra región iban caminando, ¿cómo no pensar que también se apareció a la Santísima Virgen María? ¿Y cómo no pensar que fue la primera aparición que tuvo nuestro Señor con los suyos? Recordemos que la Santísima Virgen María, si bien ella tenía esa fe, tenía ese conocimiento de las Sagradas Escrituras, también sentía en su corazón el dolor que tiene toda madre. Imagínense, aquí presente se le muere un hijo, y ese hijo se le muere torturado frente a sus ojos. Tenía conocimiento, pero tenía también el dolor y la angustia. Y se dice justamente, y es común tradición, de que la primera persona que se le apareció fue la Santísima Virgen María. Y dentro de las santas mujeres, la más santa y la santísima es ella. ¿Cómo no se le aparecería entonces, consolándola, diciéndole, resucité? Ya pasó todo ese sufrimiento, ya pasó toda esa angustia, todo eso que fue profetizado se cumplió el día de hoy. Ya se acabó definitivamente. Y con esta resurrección se abren las puertas del cielo. Si nosotros ahora podemos salvarnos, es por la resurrección que se realiza el día de hoy. Ahí se abren las puertas del cielo. Se abre la posibilidad de que nuestro Señor llevará a todos sus santos en la ascensión, que se celebrará días más tarde.
Pero realmente este es un día de gozo y de alegría. Nuestro Señor resucitó y gracias a su resurrección también nosotros resucitaremos y le seguiremos. Pero para ello tenemos que aprovechar este tiempo. Por eso una vez y otra vez insiste la Iglesia, y lo que de aquí en adelante será hincapié no será ya tanto en la vida terrestre de nuestro Señor, sobre todo a partir de su gloriosa ascensión, sino, y es la mayor parte de todo el año que nos resta, es en que todos nosotros aprovechemos esa resurrección. Desde Pentecostés en adelante y todos los domingos se hace hincapié en la santificación de las almas, porque lo que se busca es justamente de que no sean vanos. Nuestro Señor resucitó y está gozando en los cielos, la Santísima Virgen, los santos están gozando en el cielo. Pero para que nosotros lleguemos a esa instancia debemos aprovechar esta oportunidad, renunciar a la vieja levadura, es decir, a la vida de pecado, a la constante recaída en el pecado mortal, al dejarle sin importancia el pecado venial, al dejar pasar esas oportunidades, las gracias que Dios envía a nuestros corazones para crecer cada día. Esa es la vieja levadura. Pero Dios quiere que nosotros seamos el hombre nuevo, el hombre resucitado de imagen de nuestro Señor. Aprovechemos y gocémonos realmente, no como dice San Pablo con la vieja levadura, sino con un gozo espiritual. Dios nos salvó, Dios resucitó, tenemos esperanza, si nosotros morimos en gracia de Dios, estamos seguros que el cielo es nuestro y nadie nos va a arrebatar. Entonces recordemos una y otra vez, mi Señor murió por mí y resucitó. Todas las otras cosas que antes valían o que tenían una apariencia e importancia ahora no valen absolutamente nada. Todo pasa al segundo, tercer, cuarto plano o a ningún plano si uno empieza a meditar esas cosas que nos enseña la religión. Aprovechemos entonces este tiempo, entreguémonos a las manos de la Santísima Virgen, que ella se queda consolando a los discípulos. Se quedó muchos años, de hecho, después de la ascensión de nuestro Señor, acompañando al colegio apostólico y a toda la Iglesia naciente. Pidamos su intercesión para que esta Pascua sea realmente una Pascua, un tránsito, que quiere decir, de una vieja vida, del viejo fermento, la vieja levadura, a una nueva vida. Que sepamos aprovechar esta vida, que sepamos valorar esa gracia que tenemos, recordando que el tiempo es limitado y que este sufrimiento que es mínimo ya pasa. Nuestro Señor ya está glorificado, ya podríamos decir, ya pasó su sufrimiento, y ese sufrimiento meritosísimo de un Dios que muere por nosotros, nadie se lo va a arrebatar. Los méritos de la Santísima Virgen María nadie se lo va a arrebatar. Lo de los santos mártires, todos aquellos que se esforzaron, que vivieron poco o nada de tiempo, unos pocos años de vida, nadie se los arrebatará. Así como tampoco nadie podrá cambiar el destino de aquellos que no aprovecharon esta vida. Es decir, aquellos que se condenaron y ahora están en el infierno. De nada le valió haber vivido mal, o más bien le valió para ganarse el infierno. Entreguémonos entonces a la mano de Dios, a la mano de la Santísima Virgen María, y aprovechemos esta Pascua. Y pidamos a Dios que nos haga ser hombres nuevos, como dice San Pablo, dejando la vieja levadura. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.